¿A usted le es fácil escuchar? ¿Al oír le absorbe la enseñanza bíblica aplicada? Aprende a escuchar la palabra de Dios en el mensaje de hoy, a continuación por En Contacto. Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. ¿Por qué es que muchos asisten a la iglesia? ¿Se llenan de emoción y de gozo? ¿Están satisfechos? ¿Han sido saciados? ¿Se sienten confiados? ¿Seguros de sí mismos? ¿Han sido confortados? ¿Han sido desafiados? Y se emocionan al explorar lo que Dios hará en su vida. Y también hay alguien sentado junto a ellos y ha escuchado lo mismo, y al retirarse se siente muy vacío. Nada lo emociona en lo absoluto. Tiene las mismas cargas con las que llegó, las mismas preocupaciones, quizás la misma sensación de soledad, aunque sea parte de una multitud. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Es porque uno no cree en la palabra de Dios? ¿No desea las cosas de Dios? ¿Ni se interesa? ¿O debe a algo más? ¿Es algo que trae dentro de sí mismo? Podría ser una de varias cosas. Pero creo que una de las razones principales por las que algunos tienen dificultad para asistir o ir a la iglesia, a escuchar un mensaje y salir incompletos, sin ambiciones, sin causar impacto en sus vidas, es porque no saben escuchar este libro. No saben escuchar la palabra de Dios. En este mensaje simplemente quisiera ayudarle a aprender cómo escuchar la palabra de Dios, ya sea que se encuentre en una iglesia, o si la escucha por radio, o si nos ve por televisión y escucha el mensaje ahí. No importa dónde esté, cómo la atesora al máximo, cómo causa el mayor impacto en su vida. Quisiera que le pida al Señor que le ayude a poder aceptar estas sugerencias, pues si lo hace, le afectará en cuanto a cómo la escucha, en cuanto a lo que atesora de ella, a qué tan fructífera será en su vida. Y piense en esto, si pasa un rato escuchando a alguien exponer la palabra de Dios, si pasa un rato en adoración o en un estudio bíblico, querrá aprovecharlo al máximo y le ayudará a aprovecharlo si escucha atentamente. Comenzando en el capítulo 8 de Nehemías, permítame darle un trasfondo. Lo que sucede aquí es que el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Los babilonios vinieron y se los llevaron, luego los medios persas a los persas, y por 70 largos años habían estado cautivos, tal como los profetas habían profetizado, y en Jeremías dice que el cautiverio duraría 70 años, y ahora muchos habían regresado a su patria, a Jerusalén, y las cosas no estaban muy bien. Es más, los muros estaban derribados, las puertas quemadas, y sus enemigos seguían siendo problema. Pero Nehemías, que era el copero del rey en el imperio persa, un día llegó a servir al rey, y el rey lo vio y le dijo, ¿qué te pasa? Y él le contestó lo siguiente: mis amigos han venido de Jerusalén y me dicen que los muros de mi ciudad están derribados, sus puertas quemadas y los enemigos la saquean. Así que le dijo al rey cuál era el problema. ¿Y qué sucedió? Había estado orando y ayunando, y el rey dijo, ¿en qué puedo ayudarte? Y él dijo, para lograr lo que creo que debe hacerse, se necesitaría esto. Hizo una lista y la entregó al rey. Y el rey dijo, bueno, tendrás todo eso y también te daré una escolta para que estés seguro de llegar a tu patria sin novedad, y así sucedió. Nehemías llegó, inspeccionó el área, vio lo que debía hacerse, habló con la gente, reunió un grupo de personas fieles, dedicadas, leales, que querían que su ciudad regresara a su antigua gloria. ¿Y qué sucede? En 52 días, con diligencia, organización, persistencia, determinación, vigilando y luchando si se necesitaba, levantaron el muro y las puertas en 52 días. Y nos dice la Escritura que hasta los enemigos dijeron que Dios los había ayudado para hacerlo porque era imposible lograrlo en 52 días.
Y luego estaba ahí el pueblo. Y Nehemías, el gobernador, Esdras, el escriba, que era sacerdote, y encontraron la genealogía. Y mire, una de las cosas algo interesantes para nosotros es que tenían un registro meticuloso de todo. Pues su pueblo Israel era el pueblo escogido de Dios por quien el Mesías vendría. Y para ellos un nombre era importante, así que encontraron la genealogía y vieron quiénes fueron los que regresaron primero a su patria y demás. Y luego, dice la Biblia que el pueblo dijo: queremos oír la palabra de Dios, oír la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No tenían lo mismo que nosotros, solo tenían la ley de Moisés. Los profetas y muchos otros habían hablado, pero ellos dijeron: queremos oír eso. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 8, quisiera que usted lo siga, y pondremos en pantalla solo una palabra para que no se la pierda. ¿Cómo debemos escuchar? Pensemos en esto. ¿Cómo hemos de escuchar la palabra de Dios de manera que la aprovechemos al máximo, que la atesoremos? Permítame hacer una distinción aquí. Una cosa es leer este libro y otra, escuchar un mensaje de él. Si escuchamos un mensaje de alguien, nos cercioraremos primero que esa persona cree en ese libro de principio a fin. Si un pastor pone al frente y dice algo de esto es cierto, pero hay muchos errores en este libro, pero no podemos tomar así, es anticuado, ¿sabe qué? Consígase a otro pastor o cambie de iglesia. Esta es la revelación del Dios vivo. Es el despliegue revelador de Dios mismo. La razón por la que muchos quieren transigir con la Biblia es porque, mucha atención, no quieren vivir conforme a la ley de Dios. Y entonces tuercen la Biblia, la cambian lo que sea necesario y, si el pastor es débil y la gente no la quiere muy firme, él tiene que transigir para agradarles. Debemos recordar que en realidad no deseamos un pastor que transija, por la sencilla razón de que jamás sabremos dónde estamos. Jamás sabremos si lo que oímos es verdad o no. Puede parecernos muy demandante, pero permítame preguntar, si usted está a punto de morir y yo tengo exactamente lo que necesita para sanar, ¿lo quiere o no? ¡Claro que sí! La palabra de Dios, debemos recordar que esta es el despliegue escrito, controlado por el Espíritu Santo, el mismo que controló las mentes y manos de hombres que escribieron este libro. Es la revelación de Dios. Si es omnipotente, decimos que es; omnisciente, que es, y sabemos que lo es. Si es la autoridad soberana del universo y tiene todo poder, no puede darnos un libro que sea absolutamente perfecto. Sí puede. Así que yo quisiera que todos nos preguntáramos esto: ¿cómo puedo leer la palabra de Dios y ser capaz de oírla de tal manera que algo me suceda? Así que regresemos con la primera palabra, que es ávidamente. Por ejemplo, recordemos que esa gente no la había oído por 70 años. Recordemos que muchos de ellos nunca la habían oído, pues generaciones iban y venían, por lo que sin haberla oído, estaban ávidos por oírla. Escuchemos lo que dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptima. Querían oírla, estaban ávidos. Y preguntémonos, ¿asistimos o venimos a la iglesia ávidos de oír lo que Dios tiene que decirnos? Mire usted. Esta es la palabra de Dios. Yo solo soy un portavoz. Es todo. Mucha atención. No se trata de quién se para allá. Se trata de ¿qué es esto? El mensaje de Dios. Y sí, usted y yo venimos al culto de adoración pidiendo a Dios con avidez: háblame al corazón. Sea cual fuera el mensaje, háblame al corazón. No, Señor, sé que esto es bueno para otro. No se trata de eso. Hablamos de que personalmente estamos ávidos de escuchar la palabra de Dios. Pues quiero que recuerde que si no tenemos ningún deseo, ni avidez en el corazón de oír la verdad de Dios, realmente no deseamos conocerlo. Si no tenemos hambre de su palabra, no tenemos hambre de Él. Así es como descubrimos quién es Dios, quién es su Hijo, de qué se trata.
La avidez es el deseo vivo. Estoy en espera de algo. La segunda palabra que quiero recuerde es esta, atentamente. Escuche lo que dice la Biblia. Versículo 3. Y leyó en el libro de la ley de Moisés, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Recuerde que fue muy de mañana, digamos entre 6 o 7 hasta el mediodía. Leyeron en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Permítame preguntarle, ¿por cuánto tiempo ve su programa favorito de televisión sin levantarse? Es probable que por largo tiempo. Algunos dirán, yo no mantengo la atención por largo tiempo. Recuerde que es esto, es la palabra de Dios. Mire, al abrir la palabra de Dios, usted y yo debemos estar atentos, y le diré por qué. Pensemos en esto, es la verdad absoluta. Al abrir la palabra de Dios y ser predicada, Dios tiene algo que decirle a toda persona que la escucha. Mi palabra no volverá vacía, no quiere decir para algunos, no todos. Mire, antes de que termine este servicio, Dios habrá hablado a su corazón. No importa quién sea usted ni dónde esté, Dios hablará a su corazón sobre algo en este mensaje, porque es su palabra. Debemos escuchar atentamente. ¿Por qué? Porque no deseamos perdernos lo que Él tiene que decir. La tercera palabra es confiando en su palabra. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, de ahí viene todo este asunto del púlpito y demás, que habían hecho para ello, y junto a él estaban otros 13 hombres, 6 de un lado y 7 del otro. Versículo 5. Abrió, pues, Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. ¿Eso qué nos dice? En primer lugar, al levantarse con el libro, no tenía un libro como este, sino un rollo. Y parte de la razón de los que estaban parados en ambos lados era para ayudarlo a sostenerlo. Tenía el rollo de la ley de Moisés. Así que, al pararse, eso que expresó, tenemos absoluta fe y confianza de que escucharemos la palabra del Dios vivo. Por eso, si vamos a la iglesia y nadie abre la palabra de Dios, ¿en qué se basan? ¿En qué se apoyan? Cualquiera puede contar cuentos o puede comentar noticias. Escuche, la vida es crítica. La vida y muerte son críticas. Estando en un mundo lleno de incertidumbre y falta de seguridad, terrorismo y todo eso, vivimos en días en que Dios demanda nuestra atención. Debemos dársela sin reservas y confiar en su palabra. No en palabras ni promesas de políticos, sino confiando en qué dice Dios. ¿Cómo debo vivir de acuerdo a su palabra? El hecho de estar de pie fue una expresión de qué? Del hecho de que ellos confiaban en lo que estaban a punto de oír, pues lo oirían de la palabra del Dios vivo. Y ese mismo Dios les daría discernimiento para saber cuál es la verdad y cómo debo aplicarla esto a mi vida. La cuarta palabra que quiero que notemos es con expectación. Regresemos otra vez al versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué decían? Presentimos algo, lo presagiamos, esperamos que Dios nos hable. Y pensemos en esto, recordémoslo. Número 1. Necesitarían que se las tradujeran, porque casi todos, viviendo cautivos en Babilonia y Persia, se habían criado con un idioma que no era el suyo, el arameo, pues este libro, el rollo, estaba en hebreo, y el sacerdote y los que le ayudaban tenían que traducirlo para que el pueblo lo entendiera. Y todos estaban muy atentos, muy confiados de lo que ahí ocurriría. Y la Biblia dice que estaban de pie a la expectativa de que, escuche esto, aunque sabían que no podían entender, sabían que se hablaba la palabra de Dios. Y mire esto, ¿quiere usted que Dios
¿No aprovechará toda oportunidad para decirnos algo de sí mismo que nos ayude y nos permita ser la persona que quiere que seamos? ¡Sí! No desperdiciará la oportunidad de aprovechar toda ocasión para hablarnos al corazón de alguna manera. Quizás usted diga, ¿y yo qué oiré? Puedo decirle, ¿me oye? Dígame. Puedo decirle lo que oirá. Todo lo que esté dispuesto a oír. Por eso no todos oyen lo mismo. De vez en cuando alguien viene y me dice, usted dijo esto o aquello y me bendijo. Y no me atrevo a decirle, yo no dije eso, no lo dije. Dicen que dije algo fantástico y yo no dije tal cosa. A veces quiero decir, quisiera haberlo dicho, pero no lo dije. ¿Sabe qué? Dios se lo dijo. Él toma la voz de un hombre y el mensaje de Dios y habla a su corazón y usted solo sabe que alguien se lo dijo cuando fue el mismo Dios que lo hizo. Si venimos con expectativas, Dios sabe qué hacer en nuestras vidas. Y por supuesto está el asunto de venir en oración. Notemos por favor el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Pensemos en esto. Todos estaban tan sumamente agradecidos a Dios que nos dice que levantaron las manos y alabaron a Dios. Luego se hincaron, doblaron sus rodillas delante de Dios. Y también notamos que adoraron inclinados a tierra con gratitud por el hecho de que Dios les había dado el privilegio de oír la palabra de Dios. Y también tenemos este asunto, que es muy evidente aquí y que dice que escucharon pacientemente. Veamos esto. El versículo 7 dice, los levitas, cuyos nombres se mencionan, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Lo leyeron desde temprano hasta el mediodía. Y mientras tanto sucedía lo siguiente, que al estarse leyendo la ley, los hombres mencionados, que también eran sacerdotes, se mezclaron entre la multitud. ¿Y qué hicieron? Probablemente leían una porción y luego la traducían, interpretaban lo que decía la ley y qué quería decir, ya que, recuerde, el pueblo no hablaba el idioma, la mayoría. Y lo segundo, ¿qué quería decir? ¿Qué quiso decir Dios en Éxodo, en Levítico, especialmente en Deuteronomio, al advertirles de lo que les sucedería si violaban y pecaban contra Dios, que fue lo que hicieron? Y ahora, al inclinarse, orar y pedir a Dios que les hablara al corazón, de pie, dice la Biblia, que mientras leían, el pueblo estaba atento en su lugar. No se disponían a irse. En otras palabras, no se fueron porque ya era hora de irse, ni porque ya habían oído mucho. ¿Sabe por qué? Comprendieron el valor de la palabra de Dios. Esa razón fue más que suficiente. Esperaron hasta que estos varones se acercaron, hasta que pudieran interpretarla. Por eso pasaron días mientras leyeron lo que usted y yo podemos leer. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, nosotros los leeríamos muy rápido. Es distinto leerlos en otro idioma y que alguien nos lo interprete. Pero deberíamos tener ese espíritu paciente. Dios mío, háblame al corazón. Algo más. Lo escucharon humildemente. ¿Cómo lo sé? Porque se inclinaron a tierra. Cayeron de hinojos, clamando a Dios con gratitud, humillándose, asombrados en su corazón, al darse cuenta de lo que se habían perdido y al oír la palabra de Dios. Tan impresionantes se sorprendieron al ver lo que habían perdido, y porque el pecado de sus padres fue la causa de su cautiverio por 70 años. Sus amigos y parientes habían muerto, ellos les sobrevivieron y estaban con humildad y gratitud. Quisiera preguntarle, ¿qué valor tiene para usted este libro? ¿Puedo decirle un poco a este respecto? Y es que, si únicamente lo toma, lo usa el domingo y lo cierra hasta el otro domingo, es que no tiene mucho valor. Pero si comprende que este libro
es lo más real y valioso que usted posee. ¿Qué otra cosa posee que tenga en ella esta verdad? ¿Qué otra cosa tiene que le diga cómo ir al cielo cuando muera? ¿Qué otra cosa le recordará las promesas de Dios? ¿Qué otra cosa le edificará en la fe? ¿Qué otra cosa le mostrará la voluntad de Dios? ¿Qué otra cosa más le contestará todo problema humano que tenga para obtener la respuesta divina que tiene usted? Nada. Así que, ¿por qué se humillaron por eso? Y se postraron porque reconocieron el valor. Hay otra palabra que es resueltamente. Escucharon con propósito. Busquemos ahora y comencemos con el versículo 12, que dice como sigue: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, ¿qué escuchaban? Lo hacían con propósito. No lo hacían con indiferencia. No escucharon con curiosidad, sino con determinación. Quiero entender qué quiere decir esto resueltamente, y nos dice para entender las palabras de la ley. Escuchaban resueltamente. Si asistimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, nuestro objetivo debe ser: Dios mío, dame entendimiento, ayúdame a conocerte con mayor profundidad que haya tenido hasta el presente. Muéstrame la verdad sobre ti mismo. Una de mis peticiones todos los días es esta: Señor, acércame a ti y muéstrame la verdad. Acércame a ti y muéstrame la verdad. Dios nos mostrará la verdad, nos acercará a sí mismo. Está en su palabra. Y luego, veamos esto, versículo 17. Debemos escuchar con gozo. Es decir, alguien dice: vamos a la iglesia y alguien siempre habla del pecado. Usted no me oye hablar mucho sobre eso. La razón por la que creo que es así es porque el Espíritu Santo le redarguye, no yo. A veces alguno se redarguido de algo y la razón por la que no quiero oír nada de eso es porque el Espíritu de Dios quiere hablarle para el bien de él o ella. Así que asistamos y vengamos a la iglesia contentos. Si lo hacemos negativamente, es por nuestra actitud, no la predicación. ¿Alguien dice amén a eso? Le diré que yo lo creo si alguien dice amén o no, porque no tengo como meta que usted se sienta incómodo. Mi meta es ayudarle a entender qué admirable es Dios por medio de su Hijo Jesucristo y que usted quiera obedecerlo, le cueste lo que le cueste. Así que hubo gran gozo y escucharon gozosamente. Y luego la última es que ellos escucharon con corazón arrepentido. Veamos esto en el capítulo 9, verso 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. O sea, fue así como expresaron su humildad delante de Dios, con tierra sobre ellos y saco y ceniza. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Solo diré esto: si Dios trae algo a nuestro corazón, que Él ha puesto ahí por su palabra, por amor de Dios y de usted, sea honesto y diga: Señor, eso sí me tocó, no me gustó. Pero no culpar al pastor porque no es mensaje suyo, sino tuyo, Dios mío. Y luego sea honesto. Me sorprendo de los que asisten a la iglesia y no les gusta el mensaje de su pastor, que evidentemente es la palabra de Dios, y ¿sabe qué quieren hacer? Juntar un grupo para sacar al pastor. Permítame decirle, Dios nos juzgará de maneras que no podríamos imaginar por atacar a los siervos de Dios, porque no nos agradó la palabra de Dios que se proclamó honestamente y con verdad. Y a ustedes como congregación les diré, sean quien sean, si tienen un pastor que es fiel a la palabra de Dios, sean agradecidos
Agradézcanselo a Dios, ámenlo, síganlo, apóyenlo, oren porque Él siga diciéndoles la verdad para que Dios siga bendiciéndolos. Esa debe ser su respuesta. Usted se olvidará muy fácilmente de este sermón si no hace nada. Quisiera instarle a que escriba estas palabras en una de las hojas en blanco de su Biblia. Puede escribirlas en Enya si quiere. Y atención, escríbalas en orden del 1 al 10. Luego, al regresar el domingo próximo y sentarse, antes de hacer nada, ábrala y diga, bueno, Dios mío, hoy quiero escuchar muy ávidamente, muy atentamente, y siga con las demás palabras y pida al Señor en oración que le ayude a escuchar el mensaje a la luz de eso. Le diré qué sucederá. Podrá aprovechar más de los mensajes, como no lo había hecho hasta hoy. Pues mire, ¿usted cree que Dios no contestará esa oración? No hay ni por qué decir, Señor, te pido esto si es tu voluntad. Su voluntad es que siempre estemos atentos. Su voluntad es que siempre escuchemos resueltamente, con espíritu humilde y en oración. Esa es su voluntad. Si nos disponemos a orar así, en privado por breves momentos, al entrar y ocupar nuestro lugar, descubriremos que Dios nos hablará de manera que probablemente no hemos oído. ¿Amén? Mucha atención. Si usted no ha sido salvo, le diré que menosprecia su vida. Uno de estos días usted deseará no haberlo hecho, pero puede ser salvo si pide a Dios que perdone su pecado, basándose en la muerte de su Hijo en la cruz, y Él le perdonará y le limpiará, le hará una nueva persona. La experiencia de salvación es instantánea. El crecimiento es proceso de toda una vida, y quiero invitarle a que decida hacerlo. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador durante este programa, tenemos un regalo para usted. Vida Nueva en Cristo es un regalo que contiene la revista En Contacto, un CD con un saludo especial del Dr. Stanley y un mensaje especial sobre los fundamentos de la fe. Para recibir este regalo, llámenos al 888-730-4211. ¿Qué hace usted para tomar decisiones? ¿Utiliza la lógica, la opinión de sus amigos o simplemente se guía por una corazonada? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. En el libro Cómo escuchar la voz de Dios, leemos sobre temas como los obstáculos para escuchar, identificar y obedecer la voz de Dios. Si usted se acerca íntimamente a Dios, puede escuchar su dulce voz y entender su perfecta dirección. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima, a esta misma hora, en el programa En Contacto con Charles Stanley, con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano. La enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.